Bien, ya estamos entrando entonces en la dinámica del live bueno, que venimos haciendo después de los partidos del Mundial. Y la idea, bueno, es conversar un poco acerca de lo que viene dejando, de lo que dejó este triunfo in extremis de Argentina, ¿no? Y lo primero que uno debe revisar es que, bueno, que al futbolero argentino es algo que lo seduce tanto como una victoria. Y con esto no hago una descalificación, sino trato de hacer una descripción de algo que es meramente una opinión. Y es la adicción, por decirlo de alguna manera, a, digamos, al drama, a la épica, al relato, digamos, de la superación de obstáculos, muchos de ellos construidos por ellos o planteados por ellos mismos, y que le lleva a la Argentina a derrotar fantasmas que realmente no existían, pero que convierte cada triunfo en eso que les decía, en algo épico, ¿no? Da la sensación de que todo tiene que ser de esa manera, que además hay que invocar a algún héroe para que se haga realidad esa superación de enemigos, a veces, o en su gran mayoría alimentados por uno mismo, ¿no? Y entonces, de esta manera Argentina se fue creando en este proceso. Ya no voy a hacer una revisión histórica, sino más bien sobre esta situación actual. Argentina se va creando esos propios enemigos, esas propias complicaciones, desde la ausencia de una conducción clara, y con esto hago mención directamente a Jorge Sampaoli, con convocatorias cuando menos llamativas, con decisiones que no se ajustan a la actualidad de ciertos futbolistas o al beneficio del grupo, con entrenamientos que uno no sabe qué tipo de resultados dieron o qué conclusiones le dieron al técnico, porque de pasar de tener a Giovanni Lo Celso como un acompañante permanente, por ejemplo, de Mascherano en la zona de volantes, y de Serviglia el suplente, pasa a Serviglia el titular en el primer partido. Después Lo Celso no se le conoce ningún tipo de participación en este mundial, con un Dybala que se mete por la ventana y no es considerado, con un Banega que es buscado como solución en el primer partido. En el segundo, uno pensaba que iba el técnico de la selección argentina a darle la titularidad después de las buenas prestaciones, no lo es. Y entonces se va creando esas propias barreras argentinas, la conducción, la relación con los futbolistas, que está totalmente, no digo rota, pero sí desgastada. Y esta Argentina entonces, como les decía, se va creando estas situaciones que atentan contra el juego, contra el desarrollo de una idea de juego, y llega a este momento límite en el que aparece Messi tras una buena conexión con Banega. Argentina vuelve a complicarse, un penal innecesario de Mascherano. A mí me parece que es penal, hay un agarrón. A ver, el futbolero básico te dice, bueno, pero es que entonces habría que pitar todos esos agarrones. Sí, hay que sancionarlos. El reglamento es muy claro, después que no lo hagan es otra cosa. Y llega al final con un gol de Rojo, que es uno de estos protagonistas, digamos, del último momento, con una actualidad en Europa muy pobre, por no decir nula, y en una posición que no es la de él. Y aquí retomamos aquel concepto de que el futbolista no hay que entenderlo a través de posiciones, sino a través de roles. Aparece en una zona de remate que por su posición, como se entiende el fútbol en la mayoría, no debería estar, pero que por el rol, y insisto, hay que entender por roles y no por posiciones, termina rematando y termina dándole un segundo tanto, que es celebrado de una manera como quien salva la vida, ¿no? Pero a mí me queda la sensación futbolísticamente de que no hay un gran crecimiento como para que Argentina pase de víctima a un probable victimario, entendiendo este último término como un favorito, ¿no? Y por eso en el Twitter, antes de comenzar el vivo, dejo un concepto que anteriormente mencioné también durante este partido, que es, recuerdan 1990. Y aquí uno hace un ejercicio de memoria de lo que vivió viendo aquel mundial, y a los que no les voy a contar un poco rápidamente. Aquella selección que venía a ser campeona del mundo, que mantenía una base
y una columna vertebral muy similar a la del 86, con algunas adiciones, como por ejemplo la de Canilla, como la de Sergio Goycochea, arquero que terminó siendo figura por tapar penales. Aquella Argentina partía como favorito, se complica la vida en el primer partido tras una derrota con un equipo africano, en aquella ocasión era Camerún. Después termina, y aquí lo tengo porque no quería darles basarme exclusivamente en mi memoria, gana 2-0 frente a la Unión Soviética, y el último partido lo empata 1-1 frente a Rumania, esa Rumania que después, que estaba sentando la base de lo que después fue el equipo maravilloso del año 94, por lo menos el equipo que a mí me pareció maravilloso con Hagi y compañía. Esa Argentina, a pesar de ganar 1, empatar 1 y perder 1, clasifica de tercero. Y clasifica de tercero porque en aquella ocasión todavía se tenía en cuenta a los mejores terceros para que clasificaran a los octavos de final. Es decir, una victoria en 3 partidos. Llega a los octavos de final. El primer tiempo es un baile en todo sentido del término de Brasil-Argentina. Llegan al medio tiempo, Bilardo no abre la boca en ese vestuario, eso es una anécdota que cuenta Bilardo, que contó 1000 veces Maradona, que la contó Ruggeri, es decir, contada por los protagonistas. Yo lo que hago es reproducirla. Y cuando terminan los 15 minutos del descanso, que los va a buscar el cuarto árbitro para decirles que tienen que ir al campo, Bilardo se les voltea y palabras más, palabras menos, les dice: muchachos, recuerden que nosotros somos los de blanco y azul, o los de azul, no, los de blanco y azul, correcto. Aquel partido Argentina lo juega con la camiseta, la primera camiseta. Como para decirles, dejen de darle la pelota al rival. Y es cierto, aparece Maradona y hace una jugada maravillosa, y Canilla, que a veces se le opaca por la jugada de Maradona, pero yo creo que el regate de Canilla a Taffarel es una de las cosas más extraordinarias que yo vi en un mundial y en un momento tan bravo como ese, ¿no? Y gana el partido, clasifica a los cuartos de final. En aquellos cuartos de final se tiene que enfrentar a la antigua Yugoslavia, que era una selección, mire, si yo le doy algunos nombres de esa selección, los de mi edad los vamos a recordar. Mire, Stojkovic, Prosinecki, Savicevic, Bernovic, futbolistas de verdad, futbolistas muy talentosos, como era típico de los países de los Balcanes y que hoy en día, por ejemplo, los vemos en Croacia. Van a los penales, y ahí es cuando aparece la figura, no de Maradona, sino de Sergio Goycochea, que ataja 3 penales en la ronda de 5, mientras que Argentina falló 2, el primero de ellos de Maradona, lo recuerdo, que le pega con mucha debilidad, y el otro lo falla Pedro Troglio, que es el jugador de Gimnasia de La Plata y que ha sido muchas veces entrenador precisamente en ese club. Y después pasa Argentina a las semifinales. Ustedes recuerdan contra quién jugó: contra Italia, que era el dueño de casa, aquella famosa toma en la cual Maradona insulta al público italiano, porque el público italiano estaba además en su Nápoles, pitando el himno argentino. ¿Cómo termina aquel partido? 1-1 en los 90, un gol de Canilla y gol de Totó Esquilachi, que a la postre fue el goleador, y van a los penales. Ahí sí convierte Maradona, pero como Goycochea salva 2 lanzamientos, el de Donadoni y el de Aldo Serena. Miren, se nos va la edad recordando a Serena. No hace falta el quinto, e insisto, Argentina llega a una final habiendo ganado 2 partidos. 2 partidos en los 90 minutos. No olvidemos que la FIFA establece que partido que se decide por los 90 en los tiros penales es empate, y en los tiros de penales desde el punto de penal, encuentran un ganador. A mí me da, sin ningún tipo de argumento más que el emocional y este recuerdo que yo le estoy haciendo casi estadístico, porque tampoco me quiero meter en las profundidades de cómo jugaba aquel equipo, me da la sensación, y es nada más que eso, es una sensación puramente dicho, que este equipo se parece mucho a aquel equipo del 90, con posibilidades de jugar mejor, pero con tantas urgencias y tantos problemas alrededor del equipo. Aquellos eran más futbolísticos, y estos son mucho más de convivencia, de relaciones, pero me da la sensación de que este equipo va así. Ahora, después quedas eliminado a octavos de final el fin de semana, y todo esto que yo les estoy contando no sirve de nada y no sirvió de nada. Pero a mí en este momento, cuando tenemos que hablar de lo que sucedió y no de lo que va a suceder, porque el futuro es un tiempo que no existe, me da esa sensación. Ahora, esta Argentina creció en el porcentaje que ustedes quieran determinar a partir de,
Y esta es una frase que a mí me encantó, a pesar de que Menotti lo utiliza para descalificar a un colega, y yo ahí no puedo estar de acuerdo, porque además siento una admiración tanto por él como por Bilardo, que fue justamente a quien intentó Menotti descalificar. Y esa reflexión nace cuando ya Bilardo abandona la selección argentina tras el Mundial de 1990. Y saludo a mi queridísima Carolina Almandós, no sé en qué parte del mundo está, no sé, pero le envío un abrazo grandísimo y le agradezco muchísimo además que se conecte. Sé que estuvo celebración familiar y bueno, te mando un beso grande y saludos por supuesto a la familia. Y lo que quería era con esta frase que determinó Menotti, y es lógica pura, es lógica pura. Y él establece lo siguiente, que en el fútbol el inodoro tiene que estar en el baño y la heladera, por la nevera, tiene que estar en la cocina. Eso es lógica pura. Y hoy Argentina utiliza esa lógica. Es decir, Mercado, donde viene jugando más en España, en el Sevilla, como lateral derecho. Después discutamos si tiene las condiciones, si es un buen lateral de proyección. En fin, no olvidemos que el segundo gol nace de un muy buen centro de Mercado. Salió a Pedro Fútbol, también un entrenador venezolano que está en Bogotá, le envío un gran abrazo. Entonces, desde esa lógica de, insisto, el inodoro en el baño y la heladera en la cocina, Sampaoli le da cierta lógica. Vanega en el centro del campo ordenando un poco y además buscando una sociedad con Messi, con ese Messi que está jugando en el centro, con un Di María por la banda, con Higuaín como punta, y empieza a encontrar a Argentina ciertas conexiones lógicas. No quiere decir, insisto, que ahora estemos hablando de un candidato al Mundial, a pesar de que en muchas ocasiones hemos reiterado que las dinámicas de estos torneos, y por eso traía a colación el recuerdo de la Argentina de 1990, nos tiene que hacer entender que no sabemos nada y que estos torneos tienen una lógica y una dinámica muy propia y muy particular. Y a partir de esas conexiones, esas sinergias que se suceden justamente tras la colocación de los elementos en donde tienen que ir, Argentina creció. Y fue un equipo regular, con momentos de cierta brillantez, como cualquiera de estos equipos en el Mundial. Ahora bien, ¿de dónde nace esto? Y aquí es donde uno tiene que hacer un repaso de todo lo que se ha hablado, digamos, extracampo. Porque es futbolístico, pero es extracampo. Saludo a mi amigo Rufi que da pie a algo que a lo que nos estamos sumergiendo. Y da la impresión de que mucho de lo que se contó tiene algo de cierto. Y voy a remitirme a un par de gestos, a un par de situaciones en las cuales da la impresión de que Sampaoli es la cabeza del grupo, pero el grupo está tomando posesión o ha tomado posesión de muchas situaciones. Medio tiempo, Sampaoli sale al banco de suplentes tras el descanso. El grupo vuelve casi llegando al túnel para ir hacia el campo a darse instrucciones. Cuando Pavón está por entrar, las instrucciones se las da Biglia. Hay una serie de reacciones que dan a entender de que hay una injerencia superior. Esto no quiere decir que le hayan dado el golpe de Estado. Utilizo ese término que es horroroso, pero utilizo ese término porque fue el que la prensa argentina o parte de ella utilizó al entrenador. Pero sí que hay una injerencia superior, hay una influencia mayor de los jugadores a la hora de algunas decisiones. Y esto en parte debe ser culpa de Sampaoli, que tuvo muchas dudas en todo este proceso y que da la sensación de que quiso ganarse a los futbolistas a partir de sobarles la espalda. Perdónenme el término, pero de sobarles la espalda más que de la construcción futbolística. Entonces, esta Argentina que se vio el día de hoy todavía no es un gran equipo. Pero a mí me da la sensación de que un triunfo así te levanta de la tumba. Te levanta de la tumba y es otra vida que te dan. Y si es cierto lo que dicen de que al gato le quedan, los gatos tienen 7 vidas, Argentina le quemó 3. Más la de Nigeria 4, le quedarían 3. ¿Qué puede pasar con Argentina? No sabemos. Pero a partir de hoy yo le tendría un poco de temor a Argentina. Encontró a partir de los errores que propicia la conducción en un arquero, encontró nada más y nada menos que el arquero que se puede ser el Goicoechea de aquel mundial, y no me refiero a los penales, sino a la figura que atemoriza, la figura que le da algo, que infunde respeto, porque Armani fue
fue eso siempre. Armani fue eso siempre, y fue en Colombia. Y lo extraño es que el seleccionador argentino, que viene recibiendo informes de lo que es Armani desde hace justamente un año, es decir, cuando asumió en la selección, se haya atrevido tampoco, o no se haya atrevido, sino hasta el momento límite, a colocarlo. Y una nota aparte a Lionel Messi. Hablábamos al principio de este carácter, o de esta necesidad, de esta digamos, casi este vicio por la épica, por generar un héroe y un mesías que levante al colectivo y lo lleve a un estado que sin su presencia, o un estadio, perdón, que sin su presencia hubiese sido imposible. Messi hoy apareció, hizo un gol, hace un control orientado que es una delicia, convierte un gol además con su pierna derecha, se barre, lucha, asume un protagonismo que probablemente no se le vio, no en el Mundial, sino en el segundo partido. El gesto de Messi cuando está en el túnel de los vestuarios antes de ir al partido es de un tipo que ya está liberado de algo. ¿Será porque el equipo se parece más a lo que debe ser? ¿Será porque estando Vanega entiende que tendrá un socio más? No lo sabemos. Lo que sí da la sensación es que Messi encuentra en Vanega un apoyo que no tiene Mascherano, más allá de que existe una relación de amistad, porque Mascherano no tiene las condiciones futbolísticas para dárselo. Y Mascherano, podríamos agregar que es ese héroe triste que a veces vemos en las novelas policíacas, o también el héroe triste que te da el fútbol, como fue Roberto Fabián Ayala en la Argentina. Roberto Fabián Ayala, que fue un excelso defensor, pero que con la selección argentina aparecía siempre en la fotografía de los goles. Y da la impresión de que Mascherano a veces con su selección interpreta ese rol. Saludo a PGK14, que nos dice que Sampaoli apeló a la lógica y coherencia para establecer el 11. Yo empiezo ya a sospechar, y mire que yo no me gusta hablar de esto, pero empiezo a sospechar, como lo decía anteriormente, de la injerencia y la influencia de los futbolistas a la hora del armado del equipo. Y lo digo por Armani, lo digo por Vanega, lo digo por Di María, a pesar de que Di María impresiona como no sostiene, es incapaz de sostener su dinámica durante 90 minutos, y yo no creo que sea un tema físico, sino que es más un tema mental. Lo mismo le pasa a Higuaín, que en la Juventus hace goles y en la Argentina no, y es un tema emocional, que en algún momento dado tendrán que encontrar alguna respuesta, sobre todo porque ya el Mundial empieza a jugarse en las etapas definitorias en escasos días. Saludos a Cruz Córdoba de Colombia, que pregunta ¿cuántos pases falló Mascherano hoy? Yo te doy, y ya para ir terminando, porque sé que llevamos mucho tiempo y no me gusta aburrir, ya lo saben, hay una estadística, hay una cuestión en el fútbol, Cruz, que no se mide, que es que nos han mentido con lo que es un pase correcto. El pase correcto no solamente tiene que ver con que el receptor reciba la pelota. Y entonces establecemos que quien envió el emisario dio un pase correcto. Para mí un pase bien dado es el que deja al receptor en situación de ventaja. Situación de ventaja que es, posibilita a ese receptor de seguir construyendo y de seguir avanzando. Avanzando no geográficamente, sino en la ida, en la consecución del fútbol que desea el equipo. Y a mí, lo ponía hoy en Twitter, me da con Mascherano la misma sensación que con Sergio Ramos, que tienen muchas virtudes, pero que pocas veces dan un pase que deje en situación de ventaja a ese receptor. Pedro Fútbol nos dice, lo de Di María es la consecuencia de no tener una idea clara de ocupación de espacios y de dosificación de esfuerzo. Y te diría algo, Pedro, con todo el respeto, porque el entrenador eres tú y yo no. En Sudamérica, y esto me lo recordaba un gran amigo, José Campos Filoni, que en Sudamérica se entiende que el pase tiene que ser al pie y no al espacio. Es un vicio que tenemos, y por ello muchas veces cuando se le da ese pase al compañero, la posibilidad de reacción del rival es mucho más sencilla que si se busca el espacio. Y la búsqueda de ese espacio, del pase al espacio, no tiene que ver con la velocidad. Messi no es el futbolista que físicamente es más rápido. Simplemente que su lectura del partido llega al espacio mucho más rápido porque entiende e interpreta hacia dónde va a ir el balón. Le mando un gran abrazo a mi amigo Churro La Torraca, que se conecta, supongo que desde Caracas, Venezuela. ¿Fue mano la de Rojo? A mí me da la impresión de que no. A mí me da la impresión de que no, porque cabecea Rojo y cabecea mal, pero no tiene ninguna intención de jugar la pelota con la mano. Es decir, la pelota va a la mano y no la mano al cuerpo.
y no la mano al balón. Eso me lo enseñó un árbitro y es un concepto que ayuda a entender un poco cómo se juzga la intención. Bueno, de esta manera me despido, les agradezco muchísimo que hayan estado. Nos veremos mañana. Mañana además es una jornada interesantísima porque juega Alemania, juega Brasil y habrá mucho que hablar con una Alemania y juega México también, que México definitivamente es una selección interesante para observar y a quien uno, por su entrenador, a quien se le admira mucho eh, y quien ha aportado muchas cosas, uno le desea que le vaya de maravilla y que pueda tapar la boca de la superficialidad que tanto lo ha cuestionado en su oficio. Así que bueno, 1.000.000 de gracias por haber estado, nos vemos mañana y eso, a seguir hablando de fútbol. Mañana algún video previo estaremos colgando por esta vía al partido y después, por supuesto, en la noche estaremos haciendo estos live. Un abrazo grande y nos vemos pronto.